Un punto clave que he estado reflexionando en relación al rol de las Fuerzas Armadas en las crisis. Eh, Hoy día, las Fuerzas Armadas norteamericanas han estado enviando ciertos mensajes que van en contra de... O sea, no en contra, se diferencian sustancialmente de lo que está diciendo Donald Trump. En el sentido de que Donald Trump ha enfatizado dos grandes principios, que es la ley y el orden. Y ha dicho que va a mantener el orden y va a sacar las fuerzas armadas si es necesario, etcétera, y desplegó tropas desde sus respectivos fuertes a Washington, y están en los alrededores de Washington, pero todavía no los despliegan en terreno. Sí, la Guardia Nacional, que es como un ejército interno, podría decirse, no es el ejército de línea, que va a Irak, que va a Afganistán, etcétera. Pero las Fuerzas Armadas han estado mandando ciertos mensajes. Ayer el jefe de operaciones navales, que es como el comandante jefe de armada, una cosa así, mandó un video donde, bien conciliador y reconociendo que dentro de sus mismas tropas hay personas de raza negra, hay hispanos, hay diferentes tipos de minorías, ¿ya? Y que son parte de la naval. Ayer hubo una orden y contraorden también, es decir, hubo la ministra de Defensa estableció, el secretario de Defensa, perdón, estableció devolver las tropas que están en los alrededores de Washington, a la espera, devolverlas a sus bases. Pero lo llamaron inmediatamente a una reunión y después una reunión con Trump en la Casa Blanca, orden y contraorden, canceló canceló el regreso de las tropas a sus respectivas bases. Por lo tanto siguen en Washington, en la de Washington, sin desplegarse aún. Está la Guardia Nacional en terreno, pero las unidades de línea están out todavía. Bueno, entonces, pero han estado, y hoy día salió el mensaje del jefe de Estado Mayor Conjunto, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que engloba el Comando de Operaciones Navales, Aéreas, Ejército, Guardia Costera, Guardia Nacional, etcétera, estableciendo 3 puntos, que dentro de los más importantes dice que ellos están para defender, que las personas que están ahí, que están en las Fuerzas Armadas, son personas que juraron defender la Constitución y los principios que están dentro de la Constitución. Es decir, no la Constitución per se porque es una ley, sino que los principios que están dentro de la Constitución y que ellos los definen como la libertad y la igualdad. Que todos los hombres nacen libres, hombres y mujeres, dice, los hombres y las mujeres nacen libres e iguales. Y también especifica que nacen libres e iguales y que por lo tanto hay que respetar y mantener su dignidad. ¿Ok? Esos principios están más o menos difieren con los énfasis que puso Donald Trump en un Twitter, que puso ley y orden. Es decir, primero la ley, pero la ley puede ser cualquier cosa, obviamente, ¿no? ¿Qué principios están en la ley, me refiero? En cambio, las Fuerzas Armadas dicen la Constitución, que también es una ley, la ley suprema, pero los principios que están en la Constitución. Más que la Constitución como un extracto jurídico, como un texto jurídico, por ejemplo. Y la ley y el orden. Es decir, que el orden prima por los otros valores o principios que están en la Constitución. Respetar la ley. O sea, es decir, primero respetemos la ley y mantengamos el orden y después discutimos los demás principios. En cambio, las Fuerzas Armadas dicen, nosotros defendemos la Constitución y los principios que están en la Constitución, que son la libertad, la igualdad, el respeto y la dignidad de todas las personas que son norteamericanos y que por eso ellos juraron defender y otra cuestión. Y también recalca también que dentro de las Fuerzas Armadas hay personas de raza negra, minorías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí se genera un problema, hay una diferencia. Y las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y no deliberantes, por lo tanto no pueden opinar. No pueden opinar en la prensa, en CNN, no pueden opinar. Pero ¿cómo opinan igual? Mandando mensajes, mandando recados. Es decir, ayer habló también un general que fue secretario de Defensa de Donald Trump, y que salió del gobierno, y oficial de general en retiro. O sea, es una persona que tiene peso, a pesar de que está en retiro. Y bueno, y también se difundieron públicamente los mensajes de el almirante y el jefe de Estado Mayor Conjunto, pero que eran mensajes dirigidos a su tropa, pero también se publicaron y se difundieron.
Es decir, es un mensaje indirecto, ya que no lo pueden hacer directo por ley, porque no pueden opinar ni nada por ley. Y el Pentágono ha estado chocando con la Casa Blanca, y el intermedio entre el Pentágono y la Casa Blanca es el secretario de Defensa. Él tiene que coordinar la política de la Casa Blanca en el Pentágono. El Pentágono es donde está el Ministerio de Defensa, podría decirse, donde se coordina, donde están representadas las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Entonces, el secretario de Defensa, que es el ministro de Defensa, el que aplica la política de defensa del gobierno de turno en el Pentágono. Pero el gobierno de turno se acaba, el ministro de Defensa, secretario de Defensa se va y el Pentágono sigue. ¿Ya? Entonces hay dos formas de ver las cosas, y esta es la idea, es que siempre congenien. Pero esta vez están más o menos separadas, y se ve claramente en los mensajes. ¿Ok? Ahora, yendo a ese punto, lo que quiero ir es que yo entiendo que las Fuerzas Armadas estén llamando, o sea, están buscando mensajes de unión más que de división. Donald Trump está siguiendo su política clara, que es un tema electoral, o sea, está en juego su reelección, está mandándole mensaje está amarrado a su electorado duro, que le está pidiendo ley y orden. Y su electorado duro es muy importante. Entonces se juega su reelección con los mensajes que él está mandando. Pero sale con la Biblia. Está mandando un mensaje al norteamericano blanco y religioso del interior de Estados Unidos. Y está amarrado. Tiene que actuar así. Porque si no pierde su base electoral para las elecciones de noviembre. Si no le van a decir, oye, eres blando, perdón. Entonces, pero las Fuerzas Armadas no, perduran en el tiempo. Y aparte las Fuerzas Armadas están compuestas internamente por personas de carne y hueso. La institución no es deliberante, no puede opinar, pero la institución es una cuestión abstracta. Y está compuesta por personas individuales, comunes y corrientes, que sí tienen opinión, que sí viven son vecinos de gente que está marchando. Y eso lo aplico a Chile. Las Fuerzas Armadas en Chile y en están compuestas por personas que opinan, que tienen visión de mundo, que tienen sentimientos, que tienen familiares, etcétera, etcétera, etcétera. El ejército, lo más importante que tiene son esas personas, no son los tanques. No son los tanques. Los tanques son manejados por personas, los aviones son manejados por personas, y los buques son manejados por personas. Y esas personas tienen que, viven el día, viven en la realidad, ven las cosas, ven los matinales, opinan, conversan en su pega, conversan en su oficina, conversan en el tanque, oye, supiste, conversan y tienen opinión y se ponen inquietos. Y una institución que estrictamente no es deliberante, no opina, no debe opinar, porque tiene las armas. Y se pone a opinar, puede opinar para un lado, para otro, si hay una diferencia interna. Puede decir, oye, estoy de acuerdo con ellos, ya, pero yo tengo la arma. Tengo un bonus track que hace que esa opinión tenga más peso porque es apoyada por gente que tiene las armas. Que al final es el último recurso para solucionar una diferencia. Que incluso pasa en la vida real. O sea, dos personas pueden estar discutiendo y al final, si no se ponen de acuerdo, y llamamos al tribunal, etc., y dicen, no, nos agarramos a combo. ¿Y quién gana? El que tiene más fuerza. Bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces, por eso las fuerzas armadas tienen que mantenerse out. ¿Por qué? Porque internamente hay personas y que también tienen opinión. Y la división interna en la sociedad no se puede traspasar al interno de la institución de las Fuerzas Armadas. Porque si no, las Fuerzas Armadas se quiebran. ¿Ya? Y si se quiebra, unos van con unas armas y los otros van con otras armas. Una fragata queda para un grupo, otra fragata queda para otra. Unos tanques se van para allá, otros tanques se van para acá. ¿Y qué pasa? Choque. Y eso ya es la guerra civil. Entonces las Fuerzas Armadas no se pueden dividir. Pero no pueden salir a ponerse en el lugar a defender un bando. ¿Ya? No pueden defender los del rechazo, los de la prueba. No se puede. Tienen que mantenerse lo más alejada del problema. Y ellas no son las llamadas a solucionar el problema. Porque la solución a los problemas entre las personas es dialogando, conversando, negociando, cediendo, etc. Cuando se llega a un punto donde ya no puedo negociar más, que eso lo hace con los estados contra otro estado, se llega a la guerra y ahí están las Fuerzas Armadas, que van a imponerle tu voluntad al otro. Y que el otro deje de pelear y ceda su voluntad. ¿Me explico? Entonces, bajo ese escenario, cuando hay un conflicto interno,
Ya no es nosotros Estado contra otro Estado, es nosotros mismos contra nosotros mismos. Y el deber principal de las Fuerzas Armadas es mantener la cohesión de sus fuerzas para que esas fuerzas se puedan desplegar en caso de guerra externa. No sacamos nada con tener una linda fragata como las que van a llegar desde Australia si nuestra tripulación está dividida. Y el oficial manda que hay que hacer partir el buque y la tripulación no echa a andar la fragata. Simplificando, obviamente. Entonces, los aviones, yo puedo dar la orden que despeguen, pero no despegan, porque estamos divididos. ¿Ya? Cuando nos ven débiles en el frente interno, siempre sabe la posibilidad de que se abra un frente externo. Y nosotros actualmente tenemos tanques, tenemos aviones, tenemos fragatas. Nuestras fuerzas armadas están cohesionadas. Ninguna se ha mandado a los tarros. Ninguna ha salido hablando un coronel por ahí solo diciendo alguna cosa. Pero nuestra población está dividida. Y eso hace que en caso de una guerra externa, por ejemplo, si alguien se quisiera aprovechar de que estamos débiles en el frente interno porque estamos preocupados de los problemas internos, nos quisieran joder por fuera, nosotros tendríamos un problema. ¿Qué hacemos? Un problema frente interno, dos frentes. Entonces, para eso, las Fuerzas Armadas siempre han llamado a la política, a los políticos, decir, señores, resuelvan sus problemas, resuelvan el problema social, denle alguna solución al problema político, social, cultural, lo que sea. Pero para evitar llegar a las crisis, el órgano político tiene que ser previsor y tiene que estar constantemente haciendo evaluación y mirando la realidad del país, no alejándose y no tener idea de lo que pasa en el país para que lo que está abajo, la sociedad, no llegue a momentos de tensión que haga que explote y se generen diferentes posiciones y posturas, porque si no nos separamos entre nosotros. Mientras tanto se solucionan los problemas internos, las Fuerzas Armadas tienen que estar en la frontera preocupados de y entrenándose exactamente por si desde afuera se quieren ayudar. Por lo tanto, meter a las Fuerzas Armadas en el tema interno significa dejar de lado el frente externo y nos pueden pegar, aprovechando que estamos débiles. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas no deben entrar en el frente interno. Por dos factores, por el tema de que no puede ser partícipe de un lado de un bando u otro, porque se puede también quebrar las Fuerzas Armadas, y si se quiebra, guerra civil, y que también no dejemos el frente externo desprotegido, porque el de las Fuerzas Armadas protegernos a todo, de manera externa. Internas también, porque ahora las amenazas externas también se pueden ser internas, y hay un tema más complejo. No obstante eso, a rajatabla, así, bien macro, las Fuerzas Armadas no deben entrar en el tema de orden público, en el tema diario ahí, porque se calientan los ánimos y las Fuerzas Armadas pueden tomar partícipe de, y puede tener un teniente y un cabo con diferentes opiniones, pero los dos con un fusil Galil. Entonces, los comandantes es muy importante que mantengan los comandantes, los jefes de las unidades, mantengan la cohesión de su unidad, evitar que entre ellos haya división, evitar que empiece el cuchicheo, el cagüineo interno. Y por eso es muy importante los mensajes. Muy importante los mensajes que mandan los jefes, y los coroneles, los generales, los mandos de unidades operativas y unidades divisionales. Igual que los comandantes y jefes. Mensajes claros. Nosotros no nos metemos. Y nosotros, como dijo el general Iturriaga, yo no estoy en guerra con nadie. Es decir, no estoy en guerra ni con unos y otros chilenos, con nadie. Con nadie. Por lo tanto, los políticos, ellos en vez de separar las aguas y ponerse en una trinchera de unos contra otros, tienen que tender a buscar acuerdos para que mantengamos la unidad y la cohesión social. El poder nacional se fundamenta en el poder militar, en el poder político, diplomático que tiene ese país, poder militar que tenga barcos, tanques, etcétera, poder político diplomático, es decir, que nos pesquen en la nivel internacional, poder económico, que tengamos recursos naturales que poder explotar, una buena posición geopolítica, pero principalmente cohesión social, que el país esté unido. Si el país no está unido, las cosas se ponen problemáticas. No sacamos nada con tener poder económico, ahorros, no sacamos nada con tener una buena, excelente diplomacia, no sacamos nada con tener barcos, tanques, si nosotros internamente estamos divididos. No sacamos nada con nombrar un gerente general, si los socios dueños de la empresa están peleados entre ellos, no saben para qué hicieron la empresa y cada uno tiene visiones distintas de la empresa. ¿Qué sacamos con nombrar un gerente general y darle más poder al gerente general? Si los dueños no tienen idea. Y los dueños de este país es la ciudadanía. La soberanía reside en el pueblo, en la nación. Y si no tenemos claro bien quiénes somos y para dónde vamos y qué queremos con este país, no sacamos nada con tener más barcos, aviones, tanques o gran poder económico si
estamos peleando internamente y no proyectamos ese poder nacional al exterior. Gracias.